Muy buenas tardes, estimado público. Un gusto saludarnos nuevamente. Mi nombre es Ricardo Castro. Estamos para servirles. Hoy estamos específicamente en un curso bastante bonito, bastante interesante y también es de mi área de expertise, el tema de elaboración de presupuestos y flujos de caja en Excel. Entonces nos acompaña el ingeniero Rolando Madrid y que nos va a dar el curso. Eh, Ojalá que sea muy de mucho provecho para los que nos están viendo, escuchando. Importantísimo, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, se va a abrir el espacio durante el curso, ¿verdad? Y conforme vaya pasando el tiempo, las preguntas se van a ir respondiendo. Entonces, ojalá que sea muy interesante. Y bueno, Rolando, un gusto. Hola, buenas tardes a todos los que nos están acompañando y buenas tardes, Cristian, gusto saludarte. Esperemos que este eh, curso pequeño, mini curso de presupuestos y flujo de caja sea de provecho para todos. Perfecto, entonces, iniciamos, don Rolando. Ahí ya estamos a la orden, ¿verdad? Y cualquier cosa, cualquier consulta, bueno, estamos para servirles a todos. Ok, muchas gracias, Cristian. Em, Como venía diciendo, entonces a todos los participantes que nos acompañan, este es una idea del CEMEDE de la UNA para lo que es los emprendedores, principalmente buscando que aquellas personas que tienen ideas de emprender nuevos negocios ahora con mucho más razón en tiempos del COVID, pues tengan algunas herramientas y algunos puntos de partida. Eh, no queremos ser demasiado académicos ni demasiado técnicos el día de hoy, simplemente es ser un poco más prácticos. Tal vez algunas ideas ya ustedes las tienen, tal vez algunas ideas ya ustedes por su propio, digamos, el uso de razón y por su propia experiencia, ya ustedes pueden, digamos, empezar a hacer sus propios presupuestos. Y de hecho todos en la vida hacemos presupuestos. Cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que pagar alguna deuda, cuando tenemos responsabilidades, pagar servicios públicos, por ejemplo, pues tenemos que saber cuánto estamos ganando y cuánto estamos pagando para saber si queda algo, ¿cierto? Para ver si llegamos al fin de semana y podemos por lo menos comprarnos un helado o comprarle un helado o un pequeño, ¿verdad? Regalo a algún familiar, a nuestros hijos, etcétera. Así que una de las partidas o uno de los puntos iniciales de esta interacción es que asumimos que, digamos, la gente conoce básicamente qué es un presupuesto. Asumimos que la gente conoce qué es el Microsoft Excel. Entonces, no es un curso básico de Excel, es un curso básico de presupuestación, sino que lo que queremos hacer es combinar la terminología clave, los conceptos claves, con algunos ejemplos de Excel para que ustedes entiendan la lógica de cuando hacemos un presupuesto, con qué fin lo estamos haciendo. Tal vez con qué orden debería darse, con qué en las buenas prácticas hay cierto orden de hacer las cosas. Ahora, sí es importante que todos sepamos que no hay una manera única de hacer presupuestos. Nadie puede decir, soy conocedor de la forma perfecta de hacer un presupuesto. No, los presupuestos lo que necesitamos es que sean funcionales, que sean realistas y que también por lo menos incluyan la mayor cantidad de cosas que mi actividad está involucrando. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo. Yo creo que sería bueno entonces compartir la pantalla. Voy a compartirles entonces un pequeño material. Bueno, entonces este es el material preparado para hoy. Simplemente es una forma de cómo recapitular algunos conceptos, como les decía, que a veces uno confunde los términos y a veces uno usa los términos en forma si fueran sinónimos. A veces está bien, a veces está mal. Y eso es lo que necesitamos tener claridad. Claridad para poder entrar al segundo paso, que es la redacción como tal del presupuesto en una hoja de Excel. Bien, entonces el contenido, tenemos que revisar el concepto de costo, inversión, ciclo de vida, eso es muy importante.
A veces no se utiliza esa frase en el argot popular. Y después ya la técnica como tal del presupuesto y el flujo de caja, que es el producto final de la presupuestación. Muy bien, entonces las fuentes de información básicamente se están utilizando en forma paralela dos libros de ingeniería económica y de preparación y evaluación de proyectos, más algunas recomendaciones de la práctica profesional de este servidor para poder integrar las cosas. Entonces, concepto clave, yo siempre, en forma más básica, recordar que una buena raíz le da buen sustento de nutrientes y buen soporte estructural a un árbol, al igual que una infraestructura requiere cimientos, ¿verdad? Mientras más grande la estructura, más cimientos más fuertes requiere, o también la idea de tener una escalera donde vamos subiendo de conocimiento, subiendo de sabiduría. Esas son las imágenes que yo usualmente uso para decirle a la gente, vean, tengamos claro esto, porque a partir de aquí es donde vamos a seguir creciendo. Ok, entonces empecemos por costo. Una visión simple de costo es cuando vamos a hacer una compra al supermercado. Costo simplemente se refiere a darle el valor económico a digamos, una actividad realizada para adquirir un producto o servicio. A veces se le llama, al costo se le llama gasto. También otro sinónimo sería la palabra egreso. Ya depende de la terminología y depende de, digamos, qué tan técnicos queremos ser. Pero en general, digamos, el costo es esto, simplemente darle valor a algo que vamos a hacer. Hay costos directos e indirectos. Y la suma de esos costos me vienen a dar a mí una idea de ahora sí cuánto me cuesta adquirir algo. Entonces tengo un ejemplo muy básico. Queremos ir a comprar una botella al supermercado, una botella de refresco. ¿Ok? Entonces, tal vez pagamos 1,000 colones por la botella, que es un costo directo de adquirir el producto. Ahora que estamos en la época de la parte ambiental, necesitamos tener bolsas biodegradables. Tal vez no tenía una, pero me vendieron una con un diseño muy bonito para ayudar a alguna fundación o creado por estudiantes de la universidad, etcétera. Entonces yo digo, bueno, voy a llevarme mi botella en esta bolsa biodegradable que cuesta 500 colones. De paso tuve que pagar un impuesto por adquirir esos productos, ¿verdad? Ya sabemos que de la muerte y los impuestos nadie se salva. Entonces, ahorita estamos en el IVA por un 13%, que sería un costo indirecto, y otro costo indirecto sería que tal vez yo fui en bus, un servicio de ida y otro de vuelta, y entonces tengo otro costo adicional. La suma de todo es el costo total, que en este caso, para este ejemplo muy práctico, sería 2,000, casi 2,500 colones. Entonces, ven qué interesante. Un buen presupuesto no dice, me costó la botella 1,000 colones. No, todo el evento de adquirir esa botella en realidad fueron 2,500. Ahora, eso es muy entendible y eso es un punto de partida para cuando ya hablamos del costo, pero con una visión un poco más técnica o digamos más de los libros de texto, donde a ese valor económico, que también se le llama valor financiero, de esa actividad que estoy tratando de cuantificar o presupuestar, pero tengo que hacerlo también considerando el ciclo de vida de ese negocio, de esa actividad productiva en la cual yo estoy interesado. Por actividad productiva, entiéndase cualquier actividad comercial, puede ser la creación de un vivero, puede ser la creación de una pulpería, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ya aquí el costo, la palabra costo, a veces se sustituye por la palabra inversión. Y la inversión o esa palabra se selecciona específicamente si yo estoy pensando en que ese costo me va a generar un rédito a futuro. O sea que yo pongo un colón y estoy esperando que al final del ciclo de vida de la actividad que yo estoy planteando, voy a obtener 2 colones. Ya para mí eso ya no es un costo o un gasto, para mí es una inversión. Ahora, las inversiones también hay diferentes tipos, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esas inversiones tienen que ser analizadas en forma de presupuesto en diferentes etapas de mi negocio.
Una de esas etapas son las inversiones, digamos, que se hacen de costo de capital. Es un término que a veces es en inglés CAPEX o Capital Expenditure, y se refiere a todas esas inversiones que yo requiero para poner en operación algo que no existía antes. Pónganse, por ejemplo, una panadería, no existía, comprando los equipos, comprando los refrigeradores, negociando el local comercial. En algún momento necesito, en los primeros días de la panadería, necesito de pagar salarios. Tal vez las ventas al inicio no sean muchas, porque el negocio todavía no nadie lo conoce. Entonces yo necesito tener un dinero de colchón al inicio del negocio para poder tener en movimiento mi negocio o mi ciclo, mi actividad productiva. A eso es lo que le llamamos un costo de capital. ¿Ok? Ya una vez que el negocio sigue adelante, en el transcurso del tiempo, ya estamos hablando que hay costos un poco más fijos, más conocidos para mantener las cosas, para pagar servicios públicos, etcétera. Entonces ya después hay otra parte de los costos que se llaman costos de operación y mantenimiento. A veces en inglés se habla de esto como OPEX o Operational Expenditure, pero sin meternos mucho en la terminología, lo que quiero que sepan es que hay como ciertas etapas donde hay inversiones. Tal vez nuestra siguiente filmina nos va a ayudar a entender mejor a lo que me refiero. Primero, por un lado, tenemos el concepto de ciclo de vida, que usualmente está dado en años. Entonces, ustedes entenderán que hoy por hoy los productos tecnológicos, los ciclos de vida, son muy bajos. Antes un teléfono nos duraba 5 o 7 años, ahora los teléfonos duran menos de 2 años. A eso llamamos ciclo de vida, cuando le damos un uso, una utilidad a un producto o servicio. El Internet, pues que el Internet es un servicio que puede ser constante, en realidad yo no tengo acceso a él a menos que firme un contrato con una empresa. Digamos que si el contrato fuera de 5 años, entonces mi ciclo de vida de Internet en mi local, entonces es de 5 años. La infraestructura se diseña para mucho más, entonces estamos hablando una vivienda de interés social, ahora que hay nuevos diseños, digamos siempre se mantiene su ciclo de vida entre 20 y 30 años, infraestructura ya de gobierno, una carretera, una represa hidroeléctrica, por ejemplo, un puente, eso pues es un ciclo de vida todavía aún mayor, ¿ok? Y esos son, digamos, para que conozcamos ejemplos que en un servicio público, si yo fuera el operador del servicio público, pues yo estoy en la obligación de que el ciclo de vida de mi servicio sea permanente. En la vida real no es así. En la vida real se maneja como por etapas, ¿verdad? Donde hay una etapa 1, donde hay un servicio, por ejemplo, de agua, pero ya en algún momento llega a un aumento importante de la población o un cambio fuerte de los usos de los suelos, y entonces el aumento del consumo de agua se aumenta de forma tal que yo ya no puedo abastecer el mercado. Entonces necesito retomar o crear nuevos proyectos para atender al nuevo personal o a los nuevos requerimientos de demanda de lo que es el servicio público. Igual en un proyecto que yo voy a plantearme, si quiero hacer huertas, ahora que se me ha estado dando charlas muy interesantes, muy bonitas, huertas en la casa con alimentos básicos para lo que es el balance nutricional de la familia, yo puedo inclusive tener esa huerta para vender a mis vecinos. Entonces, ya quiero yo tener un proyecto de ese tipo, tengo que entender que un proyecto también tiene un ciclo de vida. ¿Y quién lo define? El proyectista. Entonces, es un ejemplo de si usted se va a plantear un proyecto que tiene que entender, que tiene que presupuestar todos los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esa es una buena presupuestación. Entonces, en esta imagen tenemos una idea. Con la idea tenemos un inicio de ese proyecto. Todo proyecto tiene un fin también. Ahí es donde decimos, es un proyecto a 5 años plazo. Ok. Ciclo de vida del proyecto, 5 años. Entonces, cuando yo tomo la decisión de que esto ya no sea una idea y ya me pongo yo a doblar las mangas de la camisa para ponerme a trabajar y ponerme a plantear, bueno, ¿qué necesito para tener esta huerta? ¿Qué necesito comprar? ¿A dónde necesito pedir permisos? ¿Dónde consigo los químicos, los agroquímicos, etcétera? Entonces yo tomo una decisión de empezar ese proyecto.
Y este proyecto empieza en una parte como formulación y evaluación. ¿Cómo voy a yo plantearlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto voy a vender cada arbolito, cada flor? Todo esto es la parte donde, digamos, ya va como creciendo el huevito, ¿verdad? Y cuando ya llega un punto que llega suficiente conocimiento y suficiente datos, ya podemos entrar y se han hecho las inversiones iniciales, entonces, digamos, podríamos decir, podemos entrar en operación. A partir de la próxima semana, inicia entonces mi huerta, inicia la venta. Ya entonces ya los gastos son diferentes, son más administrativos para sostener el servicio o el negocio, pero puede ser que al año 5 yo digo, ya hice mi tarea, ya voy a cerrar esta huerta, entonces por tanto voy a darle un fin a mi proyecto. Y también hay una salida de operación de las actividades y van a haber costos asociados a esa etapa. Entonces, vamos a ver, como recapitulando esta parte, el proyectista que va a hacer un presupuesto tiene que saber qué está presupuestando, en qué parte de su proyecto a lo largo del ciclo de vida está presupuestando, porque los costos son diferentes y no le puedo asignar un valor de operación a algo que tal vez está empezando a generarse. ¿Ok? En terminología más técnica, las inversiones se dividen en tres. Los activos, usted va a comprar un activo, son fijos, pueden ser terrenos, infraestructura, equipos. Volviendo al caso de la panadería, sería, por ejemplo, la compra de los hornos, la compra de diferente equipo para manejar, pues, los diferentes insumos para hacer pan. Los intangibles son, digamos, todos esos costos que tal vez yo necesito incurrir, pero que no son necesariamente eh, que son fáciles de ver en el negocio. Por ejemplo, tuve que ir a la municipalidad a pagar una licencia comercial. Eso yo no lo veo explícitamente cuando compro un bollo de pan, pero el dueño de la panadería tuvo que incurrir en esos gastos, que ya no se llaman gastos, sino sería una inversión, porque con ese permiso está obteniendo alguna ganancia por la venta de sus productos. Igual todo lo que tiene que ser con capacitaciones, auditorías, compra de softwares, etcétera. Y después lo que hablábamos, que es el capital de trabajo para empezar las primeras semanas de actividad. Yo necesito tener un pequeño colchón, le decía yo, a ese término, para poder empezar a poner todo en movimiento. Ahora sí, ejemplos de esas inversiones a lo largo del ciclo de vida. En esta imagen lo que vemos es en la horizontal el tiempo, recuerdan, asociado al ciclo de vida, y el dinero en la vertical, que sería una forma de representar gráficamente. Si yo tengo salidas de dinero, tengo ingresos de dinero, o dineros positivos o dineros negativos. Por ejemplo, al inicio del proyecto yo necesito invertir en publicidad en redes sociales, estudios de prefactibilidad, algún precontrato que necesito firmar con algún proveedor o con el dueño del lote, etcétera. Entonces yo necesito invertir una cantidad de dinero, por ende la barra se ve que está en forma negativa, o sea, hacia abajo, y de color rojo. O sea que hay que soltar el dinero para poder avanzar en esta etapa. En la etapa de formulación y evaluación ya pueden haber gastos legales por firma de contratos, ya hay una compra específica de insumos, de materiales, de equipos, inclusive la compra de lotes, como les decía, un activo que es un lote, o inclusive la remodelación de un local comercial. Todo eso implica inversiones que son negativas, ¿verdad? Ya después en la etapa de operación del negocio, ya entonces tenemos gastos más constantes, pero también tenemos las ventas, también tenemos los ingresos. Y ahí es donde viene a ser entonces eh, eh, la razón de ser de realizar todas las inversiones previas, porque en esta etapa ya estamos teniendo ingresos. Y si yo quiero hacer un cierre, puede ser que yo pues pueda vender algún vehículo, alguna maquinaria, tengo algún costo de recuperación, que sería esta pequeña barrita de color azul, pero también tengo que invertir en otros gastos para cerrar legalmente todo lo que es el negocio. De forma que aquí tenemos una estructura básica de lo que son presupuestos por etapas, y en general lo que estamos viendo es un flujo de caja. Cada una de estas barritas representa el flujo de dinero, ya sea negativo o positivo, a lo largo del tiempo. Este es el concepto básico de un flujo de caja.
Ok, entonces, ahora sí, la técnica, que es un poco a lo que yo quiero que nos enfoquemos en el resto de la mini charla o el mini curso de la tarde de hoy, es que cuando vamos a hacer este presupuesto, en realidad el presupuesto es una técnica para poder estimar todos estos costos. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos que hay categorías, ya sabemos más o menos cómo ubicarlos, pero ahora sí ya necesito cuantificarlos, necesito traducirlo en números. Hay dos tipos de presupuestos, el global y el detallado. Y de hecho, en esta imagen que yo les comparto, esto es el contrato, los contratos que usualmente se utilizan, o el antiguo contrato físico, porque ahora todos son digitales, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, cuando un ingeniero o un arquitecto quiere, digamos, reportar que está vendiendo servicio profesional y que está haciendo presupuestos. Inclusive aquí mismo dice que el global, un presupuesto global, ahora vamos a ver qué es un presupuesto global, se puede cobrar en honorarios hasta el 0.5% del valor de lo que yo estoy estimando. Y el detallado puede cobrar honorarios hasta un 1%. Entonces, esto nos da una idea de que entonces, claro, el detallado quiere decir que como su misma palabra nos influye, tiene que ser, ¿verdad? Como con el lápiz fino. O sea que los globales son un poco más estimados y los detallados ya son casi que datos reales, casi que reales. Y entonces, claro, es un trabajo mayor. Tal vez un presupuesto global se hace en un par de días y uno detallado se puede llevar un par de semanas. Por ende, el presupuesto podría, digamos, se cobra con mayor tasa de honorario profesional. En general se utilizan las categorías de costos directos, costos indirectos, como veíamos el caso de la botella, y algunos otros costos asociados a la actividad. Y hay subcategorías dentro de los presupuestos, por ejemplo, una mano de obra, un material, las utilidades de los contratistas o las utilidades que yo quiero, que yo estoy buscando como empresario. Y también otros ejemplos como son los impuestos, los imprevistos que siempre hay en todo proyecto. Muy bien, entonces aquí voy a hacer una cambio de pantalla para empezar a ver lo que son los presupuestos en Excel. ¿Okay? Vamos a ver un primer ejemplo de cómo sería, cómo se ve un presupuesto global de inversión para un caso de una remodelación de un local comercial. Que son datos reales, simplemente yo quito a cuál local comercial me estoy refiriendo. Muy bien, entonces, en este caso estamos viendo en la pantalla un presupuesto de inversiones que lo que se refiere es la remodelación de un local comercial para iniciar una actividad. ¿Sí? Entonces, si recordarán en el ciclo de vida, para este ejemplo, todavía como estamos remodelando, no podemos iniciar operaciones, ¿verdad? Estamos habilitando el lugar para realizar una actividad comercial. Entonces, es interesante aquí ver el acomodo de la información. Todo presupuesto debe tener información mínima. Entonces, aquí tenemos, en el Excel siempre se maneja por columnas, por ejemplo, esta que estoy marcando, que es la columna B, y por filas, que son todos los regloncitos horizontales que estoy marcando aquí, por ejemplo, es el número 10. Siempre intentamos ir de lo más general a la izquierda hacia lo más específico hacia la derecha, en términos de información. Entonces tenemos el rubro número 1, son costos directos de la actividad. Una descripción de cuáles son esos costos directos y entonces aquí ya empezamos a ver cuáles son los costos evaluados. Entonces la remodelación, en este caso, requiere una pintura externa. Alguien cuantificó ya cuántos metros cuadrados de pared se van a pintar. Entonces hay que poner la unidad en la cual, digamos, se va a realizar cada una de las actividades o subactividades. El precio unitario el cual se está cotizando. Por ejemplo, si estos son colones, aquí, y estos también, aquí hay una opción que dice formato del número, donde yo le pido que me exprese monedas. Ven que ya se me agregó los colones. Nada más que también me agregó decimales.
Entonces yo pudiera quitar esos decimales con estas flechas acá para hacerlo un poco más limpio. Entonces alguien estimó que por cada metro cuadrado costaría 2.500 colones. Entonces el costo total de la actividad podríamos plantearlo simplemente con hacer una fórmula dentro de esta casilla, que sería la casilla G número 5, pongo un signo de más para poder programar dentro de esa casilla y le digo al Excel, por favor, multiplíqueme esta casilla de 5, después le pongo el signo por esta otra que es F5. Y aquí veo en la barra y también con colores cuáles son las casillas que me están multiplicando. Simplemente le doy un enter y entonces me da el valor estimado de esa actividad. ¿Estimado por quién? Bueno, se hizo un presupuesto global de mano alzada con ayuda del maestro de obras. O sea que cada una de estas filas tiene que tener una justificante. No puede ser un valor sacado de la manga, como decimos. Tendríamos que preguntarle a alguien con un poquito más de experiencia. ¿Ok? Entonces, aquí verán que cuando uno pone en la esquina derecha inferior de la casilla, se transforma en una cruz de color negro. Si ustedes le dan doble clic derecho a esa, entonces el Excel hace automáticamente la repetición de esa fórmula en todas las casillas, excepto esta última, que voy a borrarla porque esta es una sumatoria. La sumatoria, entonces, viene de producto de todas estas multiplicaciones. La sumatoria viene representado gráficamente con este icono de suma. Yo simplemente le digo, le doy clic ahí y él inmediatamente reconoce un número de grupos cercano. Entonces dice, sume todas estas casillas, le damos un enter y ahí tendríamos que el valor de los costos directos sería de 2.200.000. Y así voy haciendo, por ejemplo, los costos indirectos, fletes y acarreos. Digamos que voy a presupuestar 3 fletes, es un costo unitario por flete. Y el transportista que me ayuda me cobra 5.000 colones por cada viaje. Algunos buses, digamos, voy a poner un presupuesto global para partida de transporte, taxis y buses adicionales, digamos, no sé, otros 10.000 colones. Y si tengo que utilizar mi vehículo en algunos momentos para ir a la ferretería, hacer compras o hacer una gestión, entonces digamos que voy a tener una reserva de 30.000 colones para combustible. Y hacemos lo mismo. Entonces venimos aquí, cambiamos por el signo de moneda, quitamos decimales. Aquí le decimos multiplique la casilla D13 por la F13, le damos un enter. Copiamos la misma fórmula, aquí vamos a la autosuma. Él mismo ve que detecta 3 números arriba, le damos enter y ya sabemos que hay un costo indirecto de 55.000 colones. Que es interesante porque uno puede decir, bueno, no es mucho, pero ya son casi $100. ¿Quién tiene $100 así libres para gastarlos en cualquier cosa? ¿No? Hay que pensarlo, ¿verdad? Para gastar $100. Y aquí hay otros costos, por ejemplo, contratos legales por arrendamiento, digamos, hay que pagarle a un abogado y tal vez los servicios profesionales de un abogado, ya entonces ya es otro valor importante. Permisos municipales, tal vez, digamos, tuve que pagarle a la municipalidad un costo total de 125.000 colones. Tuve que contratar a un arquitecto, un ingeniero, entonces hay que pagar también los honorarios. Digamos que me cobraron 500.000 colones. Aunque aquí también hay algunas notas, ¿verdad? Es importante ver que estos costos no son antojadizos. Usualmente la municipalidad por ley cobra un 1% del valor reportado de la construcción. Los gastos de honorarios de ingenieros y arquitectos ya están regulados. Pueden ser hasta 10.5% del valor de los costos directos e indirectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice utilidad del contratista. La utilidad contratista es porque evidentemente los maestros de obras y los constructores no trabajan de gratis. Ellos trabajan con un margen de utilidad. Pongámosle, digamos, un 10% de los costos directos.
Y también los imprevistos, digamos que hay que siempre tener como un colchón de emergencias. Los imprevistos, hay gente que no los considera y eso es un error. Deberíamos tener imprevistos, por lo menos de un 5% en nuestros presupuestos. Digamos que aquí no voy a calcular nada, ¿ok? Digamos que aquí otros rubros ya consideran las utilidades del contratista y otros rubros ya consideran los imprevistos. Por tanto, digamos, ya el ingeniero me está cobrando, entonces no hay otro contratista adicional. Lo que quiero que sepan es que estos rubros se colocan y se consideran. Puede ser que el dato sea 0 al final considerado. ¿Ok? Lo que no se vale es no pensar en ellos. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer la configuración. Multiplicamos una cosa por otra. Cuando son globales, eso es únicamente un costo global. Y este que dice suma, ¿ok? Estos son los gastos totales indirectos, que sería, ponemos un signo más, sería los gastos estimados de remodelación indirectos, más los gastos, perdón. Estos son solo la sumatoria. Me faltó hacer este paso, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, ya tengo yo los costos administrativos y legales consumados, ¿verdad? Y los costos totales van a ser la suma de estas 3 casillas que estoy marcando en color anaranjado. Entonces le digo al Excel con el signo de más, súmeme por favor esta casilla, con el mouse puedo indicarla, más esta otra, más esta otra. Y le doy Enter. Uy. Vean que aquí se me puso con una nomenclatura E a la más 16. Porque aquí dice que está en nomenclatura científica, pero si yo le pongo moneda, vamos a ver. Ah, ya, perdón. Ese es un error. Es un error que me está pasando en vivo, pero también nos sucede. Puse el signo de multiplicación y no es cierto. Lo que necesitamos es sumar. Signo de suma. Porque los costos totales son la suma de los costos directos más los costos indirectos que pusimos en 2 etapas diferentes. Ahora sí le damos Enter y el presupuesto total de esta actividad asciende a los 3 millones de colones. Ya sea que yo los tenga como previamente capital de trabajo para invertirlos, o ya sea que yo vaya al banco a buscar opciones de pequeñas pymes para decir, bueno, por lo menos sé que necesito 3 millones para remodelar el local. Ok, ese era un pequeño ejemplo de presupuestos globales de inversión. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, digamos, si seguimos en la misma línea, podríamos ver un presupuesto detallado en caso de que yo tal vez quise comprar un lote y quise construir mi local comercial. Y ahí evidentemente ya se vuelve detallado porque ya, digamos, se está asumiendo más cantidad de actividades. Ya de por sí la construcción, si uno asume una construcción y se involucra en ella, pues ya tenemos que hablar casi que de cada tornillo, cada tabla de madera, ¿verdad? Cada bloque. A eso nos referimos con un presupuesto detallado. En este caso, no voy a construirlo, sino voy a mostrarles, por ejemplo, datos reales de este ejemplo 2, para poder lograr esta compra de ese lote y esa construcción. Entonces, primero se hizo la venta de una casa con un valor estimado de 28 millones de colones, que de aquí es donde viene el principal fondo para poder continuar con mis actividades o mi proyecto que estoy planteando. En este caso se firmó un contrato de compra y venta con un abogado que se hizo, digamos, con un monto de 50,000 colones. Usualmente los contratos de compra y venta, como es interesado
están interesados, el que compra y el que vende, se reparten el valor, ¿verdad? El vendedor y el comprador se reparten ese monto. El levantamiento de hipotecas es usualmente es muy común que los bienes tengan hipotecas, los que son los lotes, las casas. Entonces, el vendedor tiene que asumir los costos legales para levantar la hipoteca. Eso quiere decir que hay que pagarle a un abogado para que tramite, ¿verdad?, la liberación y se pueda hacer efectiva la venta. El traspaso como tal ya involucra, digamos, pago de impuestos y pago de más servicios legales. Eso lo asume el comprador. Y hay una parte que son certificaciones literales, copias de planos, catastros, que en total, digamos, fueron hasta 30,000 colones. Otros no hubieron gastos. Entonces, cuando uno dice mi presupuesto total real de esta venta ascendió a, por lo menos en lo que son los costos, 1,500,000. Y es curioso porque mucha gente no toma en cuenta que tiene que asumir algunos gastos. Algunos gastos principalmente los asume el comprador y otros el vendedor. Entonces, el presupuesto de la transacción. Ya después aquí se divide quién tiene que pagar cuánto. Por lo menos yo ya sé que de los 28 millones, yo voy a tener que invertir 200,000 colones, un poco más, para poder hacer que esa venta sea efectiva. O sea que estos 200,000 no se consideran como un gasto, sino como una inversión. Ahora, entonces, veamos la siguiente etapa. El siguiente evento analizado sería la compra del lote y la eventual construcción de la casa. Como estos son datos reales, entonces les estoy compartiendo el dato ya final. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, recordarán aquí estos 218,000 colones son de los gastos legales, ahí están. Son los egresos después de obtener un ingreso importante en millones. La cancelación de la hipoteca. Esto no hay que confundirlo con el gasto de levantar la hipoteca. Una cosa es pagar la deuda del principal que se le debe al banco y otra cosa es que hay que pagarle a un abogado a que haga el procedimiento ante el registro de levantar legalmente esa hipoteca, liberarle los gravámenes. Entonces, aquí en este caso, el lote tenía una hipoteca que había que cancelarse. Hay un costo de mudanzas, ya sea de equipos, ya sea de menaje, ya sea de vitrinas, urnas, etc. Hay que pagar, por ejemplo, una bodega o un apartamento para guardar los equipos, los menajes, las cosas, mientras se hace la construcción. En este caso ascendió hasta casi 2 millones de colones. Luego hay que hacer otra mudanza, que es de donde yo tengo guardado, como decimos en el argot popular, los tiliches, lo tengo guardado, tengo que llevarlo y entonces llenar mi nuevo local, ¿verdad? Todos estos gastos hay que digamos, y tenerlos bien presentes. Después de los permisos y planos. En total, aquí se reflejan casi 2 millones de colones que están diferenciados y esto, por ejemplo, fue es un caso real en Carrillo, en Palmira de Carrillo, o sea, aquí en la zona de Guanacaste. La municipalidad de Carrillo, bueno, se tuvo que hacer un gasto para hacer el trámite de uso de suelos. No digo que la municipalidad cobra por el uso de suelo, pero hay que pagar, ¿verdad?, por certificaciones, planos y demás, papelería. La contratación de los ingenieros para los planos civiles y eléctricos. Hay que hacer un levantamiento topográfico del lote. Los timbres que se pagan de construcción al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La licencia municipal, que le decía, era del 1% del costo reportado en los formularios de la municipalidad. Hay que pagar una póliza del INSS a los trabajadores, eso lo paga el dueño, ¿verdad?, del lote. Hay que hacer las conexiones de agua, luz y la construcción como tal de la infraestructura, que ascendió a 43 millones. Entonces, muy interesante. Por un lado, tengo ya el costo total, casi 52 millones de colones, para poder entonces realizar este proyecto. De esos 52 millones, ya tenía yo un porcentaje, ¿verdad? Entonces, digamos que el remanente para capital de trabajo, hagámoslo así, sería entonces
Vamos a hacer la programación de la casilla. Yo tenía 28 millones de colones y ahora tengo que restarle que eran mis ingresos, mi presupuesto de ingresos por inversiones. Tengo que restarle mis egresos, que por presupuesto de los otros gastos y otras inversiones, que serían total 52 millones casi. Le doy Enter, ahí puse el signo de menos porque estamos, ¿verdad?, viendo cuánto es la diferencia. Y quiere decir que entonces yo requerí, para poder completar todo esto, requiero casi 24 millones de colones. Diferente al ejemplo anterior, donde yo ocupaba 3 millones, ahora son 24, ya entonces ya tengo que ir yo con otra estrategia a los diferentes entes financieros. Cumplir con diferentes documentaciones probablemente, en algunos casos hay que presentar fiadores, en algunos casos hay que presentar garantías. Probablemente el mismo lote y la misma edificación va a ser parte de la garantía del crédito en el cual uno podría estar requiriendo. Ok, este es el ejemplo número 2. Vamos a regresar a la presentación. Por razones de tiempo, el ejemplo 3 no lo voy a estar desarrollando. Pero sí tengo entonces, para finalizar esta parte un poco más práctica de lo que es el Excel, digamos, quiero presentarles otro ejemplo de un presupuesto detallado para lo que es un proyecto de crear una ferretería. En este caso es un nombre ficticio, Ferretería Shalom, pero como les digo, pues tomando datos de un caso real. Ok, entonces vamos a ir al ejemplo número 4. Ya les voy a compartir entonces. ¿Sí? Ok. Ese es el ejemplo 4. Esta es otra perspectiva. Vean que lo importante de saber dónde estamos ubicados mentalmente. ¿Qué es lo que estamos presupuestando? Ya vieron que es diferente si estamos presupuestando una remodelación subcontratada. Ya estamos viendo que es diferente, digamos, si ya vamos a hacer una inversión de activos fijos, como lo que es un terreno, una infraestructura. Aquí es más que todo, ya estamos entrando en la operación de una actividad. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante, ya no es que el costo como tal se estima por un evento específico. Por ejemplo, comprar pintura. Si compro una cubeta de pintura, cuesta 80,000 colones aproximadamente, y uno por 80,000 colones de compra de pintura. Costo directo. Aquí, cuando estamos hablando de presupuestos operativos, para operar algo, estamos hablando de algo que se está repitiendo a lo largo del tiempo. Y usualmente, digamos, ocupamos tradicionalmente manejarlo por días, semanas o meses. ¿Y qué es lo que está, el gasto que está en forma recurrente dándose? Por ejemplo, si yo quiero operar, lo que les decía, esta ferretería, yo necesito, digamos, planear o tener un presupuesto para tener eventos con mis clientes. Por ejemplo, tener eventos o cenas o reuniones estratégicas con mis proveedores. O también yo necesito que mis proveedores me den charlas o me den cursos sobre sus productos a mi personal. Entonces, yo necesito tener un presupuesto. Y el presupuesto, como les digo, puede ser diario, semanal. En este caso estamos haciéndolo en forma mensual. Entonces, tenemos ciertos egresos que yo necesito tener todos los meses. Entonces, en este caso, vamos a hacer rubros. Alguien piensa, bueno, en eventos tengamos 100,000 colones al mes para poder desarrollar los eventos. Probablemente va a ser 1 o 2 eventos al mes, pero digamos, ya si hay que contratar un catering, hay que contratar un servicio privado de seguridad, o contratar algo, pues fácilmente esos 100,000 colones puede que no te alcancen. Pero hay que tener un rubro. Después, los encuentros con clientes, como les decía,
cenas, reuniones estratégicas, pues también otro rubro. Luego tenemos ya la parte más administrativa, que pueden ser, por ejemplo, tener un dinero para las asambleas de dueños. Si las acciones de la empresa las tienen 5 personas, esas 5 personas tienen que reunirse y tienen que discutir y pasar muchas horas sobre qué va a pasar con la toma de decisión de las cosas importantes en el negocio. Usualmente las asambleas son asambleas de muchas horas. Hay que dar alimentación. Probablemente algunas asambleas son hasta de días. Hay que pagar algún hospedaje en algún hotel. Hay que tener un rubro para cubrir eso. Luego después hay cargos financieros que hay que pagar, digamos, hay que pagarle los intereses de los préstamos a los bancos, hay que pagar la comisión de los bancos por los datáfonos, por un montón por todo lado nos cobran comisiones, ¿verdad? Hay que tener un presupuesto para eso. Y gasto general de oficina, papelería, folders, lapiceros, engrapadoras, etcétera, también otro rubro. Salarios y empleados, bueno, para empleados y cargas sociales, también, digamos, hay un presupuesto para eso que se calcula. Y también hay que tener presente gastos legales. Por ejemplo, tener un abogado y tener un contador que todos los meses me ven los temas legales de contratos con proveedores y con clientes y los temas contables que hay que reportar a Hacienda. Entonces, quiere decir que en este mes 1, si yo hago, vamos a ver, vean que los que están en negrita, falta este. Esta es la suma de estos dos y está en negrita. El costo o el gasto total de operación va a ser la suma de todos estos que están en amarillo. Entonces yo a esta casilla le digo, bueno, súmeme esta casilla más, pongo el signo más, esta otra, más esta otra, y así sucesivamente. Por tanto, en este caso ficticio, yo estoy asumiendo que necesito 5 millones de colones por mes. ¿Ok? Y alguien pudiera decir, ¿y a lo largo del año cómo será? ¿Será lo mismo 5 millones a lo largo de los 12 meses? Entonces hay que ir calculando mes por mes. Tal vez cada 6 meses o cada 7 meses hay un aumento en los costos de los salarios, o tal vez, por ejemplo, en reuniones y capacitaciones tal vez solo sean los primeros 6 meses, pero después el resto del año ya no hay. Entonces pongo 0 ahí en esa casilla. Uy, perdón. Entonces quiere decir que yo voy construyendo cada uno de estos meses conforme a las diferentes particularidades. Por ende, la respuesta es no. No es cierto que todos los meses van a ser 5 millones. En algunos puede ser más, en algunos puede ser menos. También sabemos que en la época de verano, principalmente en Costa Rica, es donde los constructores aprovechan para pues, realizar sus principales obras. Entonces puede ser que hay un movimiento fuerte en los primeros meses del año, producto del verano, pero ya después cuando vienen las aguaceros de la época lluviosa, ya tal vez la construcción merma un poco. Entonces, digamos, eso me afecta a las ventas y también me afecta a los gastos. Entonces, en este caso son, como les digo, un ejemplo de presupuesto de egresos de una actividad que ya está en operación. Alguien puede preguntar, ¿y son solo estos los rubros? No. Los rubros, como les decía, el presupuesto no es un arte que es escrito en piedra. Casi que cada actividad va a tener rubros diferentes. Algunos se repiten. Por ejemplo, el pago de un salario a un empleado, eso se va a repetir como rubro. Pero, digamos, si aquí no estoy vendiendo agroquímicos, entonces no hay, digamos, compra de insumos agroquímicos. Si, digamos, si estoy en un vivero y estoy vendiendo árboles y algunas plantas ornamentales, entonces aquí no va a haber, digamos, ¿cómo se llama? Y tal vez el negocio está pensado para que los clientes recojan su material en el vivero y se lo lleven, entonces tal vez usted no tiene
gastos de mantenimiento de un camión porque no tienes un camión en la operación. Entonces, en resumen, cada actividad va a generar sus propios rubros. Cada actividad productiva va a tener sus propios rubros. Algunos se parecen, son transversales con otras actividades, pero es, pues, por eso es lo importante de que cada proyectista, cada persona responsable de crear el proyecto, tiene que descubrir, investigar cuáles son los verdaderos gastos. Si no es un verdadero gasto, no se incluye. Ok, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Veamos, son las 2:50. Muy Falta bien. una. Bueno, tenemos ahorita una pregunta específicamente, dice, para un negocio que está iniciando, ¿cuánto porcentaje es lo ideal para reserva? Y pone un 10% como pregunta. Para reserva de imprevistos en un Sí. proyecto. Ujú. Sí, digamos que estas, vamos a ver, no hay una ley que dice asóciese o asuma 10%. No, es que en la práctica sabemos que si usted es la primera vez que va a hacer un proyecto y es la primera vez que está se presupuestando y es la primera vez que se está metiendo en ese negocio, o sea que su conocimiento es bajo, por tanto su presupuestación puede incluir errores. Ujú. Entonces, claro, se recomienda que mientras más presupuesto para imprevistos tenga, mejor. Sí, claro que Pues sí. digamos, si yo puse un rango de 5 a 10, en ese caso sí, váyase por 10. Ujú. Pero eso sí, a futuro, si cierra ese negocio y a futuro abre otro, ya con esa experiencia, con ese bagaje, ya sabe presupuestar mejor, ya sabe intuir los riesgos mejor, ya la siguiente vez que va a estimar imprevistos, ya no asuma 10, asuma 5. Y así sucesivamente. Excelente, entonces, bueno, en cuanto a preguntas, hasta el momento solo tenemos estas, entonces podemos continuar con Rolando y entramos, seguimos. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a todos, ¿verdad? Que los que nos están observando, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, también el ingeniero Rolando está a disposición de contestarlas. Y bueno, estamos para servirles. Muy bien, muy bien. Entonces, continuemos. Ya estamos en la parte final de la charla, donde vamos a integrar un poquito las cosas. Ya hemos hablado de egresos, de ingresos, presupuestos de inversiones, presupuestos de operación. Ya cuando ya vamos llegando a lo que es el ejemplo 5, y ahorita vamos a ver el ejemplo 5, ya vamos hablando ya de la construcción del flujo de caja. ¿Ok? Pero antes de ver el ejemplo de Excel, quiero que repasemos un poco. Una visión sencilla, simple, básica de un flujo de caja es esto: comparar ingresos contra gastos, comparar ventas contra costos. Y recuerden que siempre la clave es hacerlo en ciclo de vida. No se vale hacer un presupuesto si no se sabe el ciclo de vida. El ciclo de vida de la remodelación era de las semanas que era la remodelación, punto. El ciclo de vida de la compra y construcción fue el año y medio que duró todo ese proceso. El ciclo de vida de la operación de la ferretería, ya hay que pensarlo, bueno, ¿a cuánto lo hago? Por lo menos el ejemplo que yo mostraba por lo menos un año de análisis. Entonces, una característica básica es del flujo de caja, tiene que estar relacionado con el ciclo de vida. Entonces veamos este pequeño ejemplo, de hecho lo bajé de internet, muy básico, sencillo, pero yo creo que me va a ayudar para que entendamos la versión en Excel. Aquí es un presupuesto que está estimado en 4 meses, o sea, alguien está haciendo un estudio presupuestario de flujo de caja en 4 meses. Muy interesante, vean el primer rubro. Dice saldo de apertura. ¿Qué significa eso? Saldo de apertura es
Pero primero que todo, que ya como lo estoy viendo en meses, ya puedo intuir que estamos hablando de algo que está en operación, algo que ya se está trabajando, algo que está activo, cuando ya veo meses. Entonces, saldo de apertura puede referirse a todo el dinero que usted tiene en efectivo, por ejemplo, en una caja chica. Guardar dinero debajo de un colchón es caja chica, sí, es caja chica. El dinero que está ahí. No será la mejor forma de guardar ese dinero, pero si usted tiene... Parece que tuvimos una ligero problema con el señor Rolando. Tuvimos un inconveniente. Esperamos retomar en unos breves segundos. Previamente habíamos quedado en esta imagen donde pues ya estamos tratando de conversar ya específicamente del concepto de flujo de caja. Antes de ver entonces el ejemplo que tengo preparado en Excel, es recordarles a ustedes, como venía diciendo, que el flujo de caja es el producto final de lo que tú estás haciendo. O sea, si estás proyectando un negocio, tienes que presupuestar el negocio. Y el negocio lo presupuestas desde el punto de vista de los ingresos y los egresos. Tú tienes que presupuestar a lo largo del ciclo de vida del proyecto en los diferentes rubros y diferentes gastos que se hacen en diferentes etapas. La sumatoria de todo ello me da a mí la posibilidad de entonces construir el flujo de caja. Y es importante que lo sepamos, que tengamos claro todos esos, porque hay gente que dice, bueno, hagamos un flujo de caja, pero ¿cómo? ¿Ya hiciste el presupuesto de inversiones? No, todavía no. Ah, entonces primero eso. Bueno, ahora sí llegamos al flujo de caja. No, pero nos falta el presupuesto operativo. ¿Cuánto vamos a gastar mes a mes en la actividad que yo quiero? Voy a poner una heladería. El caso, pongo el ejemplo de esta lavandería de ropa, la antigua lavandería toscana, ahí en el centro de Nicoya. Un ejemplo, un negocio, una buena idea, porque muchos de los turistas se quejan de que en la zona no encuentran lavanderías. Mucho turista del cual no va a un hotel, sino que alquila cuartos en algún lugar, o digamos anda de backpacker, o digamos de aventurero, que prácticamente se usan la misma ropa siempre, tienen que estar lavando. Entonces, el inversionista vio una oportunidad de poner una lavandería, no tanto pensando en el mercado local, porque la gente tiene lavadoras en sus casas, pero fue un buen negocio, le dio buenos réditos. Claro, ahora con el COVID, ya como no hay turismo, ya no hay cosa que lavar, entonces ya se cierra el negocio. Eso, digamos, no hay forma como preverlo, el COVID, me refiero. Pero lo que quiero decir es que donde ustedes vean una oportunidad de invertir, ahí se convierte en un proyecto, se convierte en una iniciativa innovadora, y si ustedes quieren hacer el flujo de caja, de esa iniciativa, tienen que trabajar en la presupuestación. Y si no saben nada al inicio de Excel, no importa, poco a poco van aprendiendo el Excel. Si no saben mucho de presupuestar, poco a poco ustedes van creando sus propias plantillas iniciales, ¿verdad? Ya después de hacerlo varias veces, ya ustedes ya tienen un machote en Excel muy bonito, que les va a seguir para siguientes iniciativas. Esto no se trata, digamos, tampoco de ir a sacar un título universitario, aunque es deseable tener un título universitario, pero mucho de esto es el sentido común. Y el sentido común es que si usted en su actividad, una heladería, una ferretería, una lavandería, una huerta, puede ser una venta de pollos, algo sencillo, una venta de frutas. Si usted lleva los presupuestos bien, realistas, no mete rubros que no corresponden y los rubros que correspondan los tiene ahí claramente identificados, entonces es muy probable que usted tenga buen control financiero de su actividad y es muy probable que usted pues sea bueno en hacer flujos de caja
y tal vez no has ido a la universidad. Con esto motivarlos a que no crean que es que por la falta de un título universitario son o no capaces. No, esto es de echarse al agua y nadar un poco y utilizar el sentido común como una de las raíces o de los escalones de aquella escalera que habíamos visto en la parte inicial. Eso a manera de motivación. Ya en lo que es específicamente el flujo de caja, entonces yo les decía, ay, que viendo este ejemplo que estamos proyectando acá, yo les hablaba de un saldo de apertura. ¿Ok? Este saldo de apertura, en este caso, está reportado en este flujo de caja operativo de 4 meses, en que yo tengo a favor un dinero, ya sea que el dinero lo tengo en la bolsa, en una caja chica, en el cerdito de cerámica o de barro, o ya sea que lo tengo en un banco. Y yo sé que ese dinero es para usarlo en el negocio, porque yo puedo tener dineros guardados o ahorrados en varios bancos, pero no quiere decir que todos van a estar disponibles para el negocio. Puede ser que lo que yo tenga en el banco, para no mencionar nombres de bancos, ¿verdad? En el banco X, sea solo para cosas familiares. Lo que tengo en el banco Y es única y exclusivamente para gastos de educación de mis hijos. Y lo que tengo en el banco Z, ese sí, todo lo que hay ahí, yo si lo necesito lo tomo y lo uso en el negocio. Entonces yo tengo que saber bien seleccionar cuál es mi saldo de apertura. Usualmente es dinero en efectivo. ¿Ok? Entonces, yo tengo un dinero que lo tengo ahí, pero que no es producto de la operación. Simplemente lo tengo ahí previamente. Ahora sí puedo estimar que por ventas, y voy a marcar aquí con otro color, puedo tener 10,000. ¿Ok? Aquí no se plantea si son colones o dólares. Es un ejercicio, nada más. Entonces, el total de ventas es de 10,000. Vean lo que yo les decía, que a lo largo de los meses, no necesariamente yo tengo que asumir que tengo las mismas ventas todos los meses. Hay meses donde puedo vender más o meses donde puedo vender menos. ¿Ok? Permanezcamos en la columna que dice enero. Ahora vean que viene el egreso. Es el presupuesto de egresos o de gastos. Entonces se habla de compra de materiales, se habla de compra, gastos de mercadeo, sueldos o salarios, por un total de 9,000. ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el flujo de caja? Simplemente a los 10,000, yo le resto los 9,000. Eso es sentido común. ¿Cuánto me va a quedar? En ese momento, en ese mes, por esa operación, me va a quedar un positivo de 1,000. Pero como yo tenía 8,000 antes, cuando yo hago un saldo de cierre en ese mes, yo puedo decir, tenía 8,000 guardados en caja chica o en imprevistos o guardados en el banco. Y este mes logré hacer 1,000 más. Quiere decir entonces que la suma de estos 8,000 con estos 1,000, ahora sí me van a dar los 9,000 que tengo al cierre de ese mes. Y aquí es donde hacemos conexiones. Lo que me pasa en el mes de enero me va a afectar al mes siguiente. ¿Por qué? El saldo de cierre del mes de enero tiene que ser igual al saldo de apertura de febrero. Véanlo aquí. Ahí están esos 9,000. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Otra vez 10,000. Aquí era como color verde. Aquí están los 10,000 de los ingresos. En este caso los egresos fueron diferentes, fueron mucho menores. Quiere decir que el flujo de caja o el saldo o la comparación de lo que ingresó con lo que salió fue mucho mejor en el mes de enero, de febrero, ascendió a los 2,500, ¿ok? Y entonces, ahora sí, de esos 2,500, mi saldo al cierre de febrero tienen que ser los 9,000 de antes. Le sumo los 2,500 y con eso llego a los 11,500.
y así sucesivamente. De forma que estos 11.500, ¿qué van a hacer? Van a ser el saldo de apertura del mes siguiente. Esta es la lógica de un flujo de caja. Por eso yo les decía, tengo que ser bueno en presupuestos de lo que tengo en efectivo. Bueno en presupuestos de mis ventas. Tengo que ser bueno en presupuestar mis gastos. Porque con todo eso, ahora sí puedo armar la plantilla que se llama flujo de caja. Ok, entonces aquí vamos a el ejemplo 5. Que este es el último ejemplo que tenía preparado para la tarde de hoy. Dame un momento, por favor. Y así se vería, en primeros rasgos, un flujo de caja. Entonces, para aquella ferretería ficticia, entonces yo tenía ingresos. Y digamos que el primer mes tengo 3 millones y medio de ingresos. Digamos, perdón, este es año cero. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Voy a hacer un hincapié en este año cero. El año cero sería las inversiones. Voy a borrar por acá todo esto. Las inversiones que yo tal vez requerí para poder desarrollar este proyecto en etapas previas a la operación y a la administración. Si recordarán, habíamos dicho que aproximadamente se requirieron 24 millones de colones, ¿cierto? Para aquel caso de compra y construcción. Si eso hubiera sido la construcción de esta ferretería, entonces estamos hablando de que se requerían 24 millones, probablemente solicitados al banco como parte de, de la actividad de apoyo tipo PYME o, digamos, empresarial. Entonces, el año cero, ¿qué ingresos tengo? Tengo 0 colones de ingresos. El año cero, que es el inicio, es el más trágico, porque es donde hay mayor inversión y no hay plata, no hay réditos inmediatos. Entonces, el flujo neto, ¿qué va a ser? Va a ser ese valor total de ingresos que es 0, menos los egresos como hemos visto antes. Entonces, tengo un negativo. Estoy negativo 24 millones de colones. Digamos que el primer año no tengo flujos de caja, ni siquiera que en bancos apenas, ¿verdad? Digamos que no tengo nada, ni en bancos ni en cajas chicas. Y el saldo al cierre, entonces va a ser el saldo neto más el saldo en cajas más el saldo en bancos. O sea, el saldo neto al cierre, voy negativo 24 millones. Vean que entonces en el año 1, para seguir con esta misma línea, en el año 1 es la sumatoria, si recordarán, de los meses. Recuerden aquí, habíamos calculado el mes 1, que más o menos daban 5 millones, en lo que son los egresos. Entonces, el año 1, suponiendo que eran 5 millones, vamos a hacer una operación aquí, suponiendo que eran 5 millones, durante 12 meses, en promedio, en el año 1, y transformemos todo esto en signo de moneda, ¿sí? 60 millones de colones.